palabra de vida, Señor. Tú que eres Dios real, tú eres la verdad, Señor. Que siempre en nuestro corazón busque, Señor, agradarte, busque, Señor, servirte. Padre, porque solo tú eres quien puede llenar nuestro corazón del gozo, sea cual sean las circunstancias que vivamos, Señor. Por eso te damos gracias, Padre, porque sabemos que podemos venir delante de ti y habitar, Señor, bajo tu abrigo, bajo tus alas. A ti, Dios Altísimo, sea toda gloria y todo honor. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David, su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Dios bueno, te alabamos esta mañana, Señor, y te exaltamos. A ti sea, Padre amado, la honra y la gloria. Háblanos, Dios, a través de tu palabra esta mañana. Ministra nuestros corazones por tu Santo Espíritu. Padre, que tu palabra haga en nosotros lo que tú quieres y que no vuelva a ti vacía. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, continuando y teniendo en cuenta este mes de octubre tan especial, por lo que es el mes de la Biblia, el próximo 31 de octubre, como ya lo decíamos antes,
se cumple un nuevo aniversario del tiempo del inicio de la Reforma Luterana del siglo XVI. Nosotros los bautistas no procedemos directamente de la Reforma del siglo XVI, pero sí hemos recogido el legado de esta en cuanto a la importancia y la centralidad de las Escrituras. Los bautistas aparecen en la historia como aquellos hombres y mujeres que en abierta oposición al sistema religioso establecido, confesional e impositivo, que aparte de que pecaba de errado bíblicamente, examinaron entonces el Nuevo Testamento para encontrar en él los principios bíblicos correctos y pertinentes a la iglesia, como por decir la libertad religiosa, el bautismo de creyentes, la autoridad total y libre examen de las Escrituras, pero sobre todo la provisión de la gracia de Dios sobre el pecado en respuesta al arrepentimiento sincero y sin ninguna clase de mediadores ni de mediaciones de ningún tipo, sino solamente una experiencia entre el que se arrepiente y Dios, quien le imparte su gracia por medio de Jesucristo. Yo me atrevería a pensar que por eso existimos los bautistas, porque un día encontramos en la Biblia un mensaje que nos llevó al arrepentimiento, a la conversión y a la salvación. Piense en la experiencia de Josías, este joven rey del Antiguo Testamento. Josías tenía un entorno social y religioso que no era muy diferente del actual. En los versículos 3 al 5 que acabamos de leer, dice que Josías también vivió en un entorno en el que había idolatría, había adoración a imágenes de dioses falsos como Asera y los diferentes Baales que había en las diferentes regiones paganas de su tiempo. También había adoradores al sol y todo lo que tenía que ver con los astros y todo lo que se desprendía de ese tipo de adoración pagana en el sentido espiritual, religioso y moral. En ese entorno vivió Josías. Y dice el texto que Josías tenía solo 16 años cuando se suscitó en su corazón una profunda búsqueda de Dios. Mientras otros jóvenes buscaban diversión y placeres y buscaban añadirse o adherirse a la filosofía del día o a la filosofía actual, Josías buscaba a Dios. Una búsqueda que dice el texto duró 4 años. 4 años de intensa búsqueda de Dios. Una cosa muy inusual en un muchacho de 16 años, pero que al final produjo sus frutos porque a los 12 años de haber iniciado su búsqueda, Dios comenzó a revelarle lo que debía hacer. Y comenzó Josías, dice el texto, como indicación de Dios y como resultado de su búsqueda, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de todo lo que no estaba bien delante de los ojos de Dios. Dios comenzó a hacerle ver lo que no estaba bien en la vida de su nación. Hay tiempos en los que Dios se toma el trabajo de hablar,
Dios se toma el trabajo de hablarnos. Dios se toma el trabajo de hablar a nuestro corazón, de hablar a nuestra familia, de hablarle a toda una nación. Dios se toma el trabajo de hablar. Y bendecidos, bienaventurados aquellos que saben escuchar y que aceptan y abren su corazón a la voz de Dios. Martín Lutero vivió en un tiempo en que Dios se tomó el trabajo de hablarle a la sociedad de su tiempo. Josías vivió en un tiempo en el que Dios se tomó el trabajo de hablarle al pueblo de Israel. Y siempre que Dios se tomó el trabajo de hablar, aquellos a los que Dios les habló en su corazón recurrieron a las Escrituras para hablarle a su propia generación. Así que en la experiencia de Josías había todavía un evento mayor que habría de hacerle ver a Josías y a la nación que gobernaba que había algo que habían pasado por alto por largo tiempo y que les traería graves consecuencias. Josías había mandado hacer unas reparaciones en el templo de Jerusalén, que entre otras cosas se había paganizado, introduciendo en él adoración a dioses falsos y auspiciado por los gobiernos, los reyes anteriores. Y habían destruido gran parte del templo y del mobiliario del templo, así que recogieron una ofrenda sumamente grande en una canasta o en un cajón o en algo. Entonces Josías envió unos trabajadores para que comenzaran, utilizando ese dinero, a hacer los trabajos de reparación. Y cuando sacaron el dinero, en el fondo, sea de la canasta o sea del cajón, lo que hubiera sido, en el fondo encontraron el libro de la ley de Dios. Y resultó que ese hallazgo de ese libro fue una bendición que Dios impartió no solo al rey, sino también al pueblo de Israel. Fue la bendición que pudiéramos llamar de un hecho providencial. ¿Cuántos de nosotros un día no nos encontramos de manera providencial y quizás en una búsqueda en nuestro corazón, pero sin esperar o sin estar seguro qué encontraríamos, nos encontramos providencialmente con la palabra de Dios que habló a nuestro corazón? Sí, esta bendición que vino a través de este hecho providencial marcó la pauta para el llamamiento al arrepentimiento de toda una nación. Es significativo que Josías se viera impactado por la lectura del libro de la ley. Yo diría que esto fue una especie de comparendo divino, como cuando uno va manejando su carro y está violando en alguna manera alguna ley de tránsito, entonces el guarda de tránsito lo detiene, le pide los documentos y le pone un comparendo. A ninguno nos gustan los comparendos. Nos caen muy mal los comparendos, son un problema muy grande los comparendos, pero son un llamado al orden porque estamos violando la ley. Dios estaba haciéndole ver a su pueblo en lo que estaba fallando, está tratando de hacerle ver a su pueblo lo descarrilado moral y espiritualmente que iba, está haciéndole ver a su pueblo que estaban siendo infieles y estaban violando flagrantemente la ley de Dios. Es probable que el libro que fue hallado en aquel lugar fuera el libro del Deuteronomio. Hay mucha certeza y seguridad con respecto a eso. El libro del Deuteronomio. El libro del Deuteronomio definía
lo que era la voluntad de Dios para su pueblo. Era la ley de Dios para su pueblo. Era la manera de Dios decirle a su pueblo: esta es la forma como yo quiero que ustedes vivan y desarrollen sus vidas. El libro del Deuteronomio establecía los principios según los cuales su pueblo debía vivir en su relación con Dios, en su vida moral, en su vida familiar, en su vida laboral, en su vida social en general y en su organización como nación. En el capítulo 30 del libro del Deuteronomio, Dios hacía serias advertencias. Por lo menos en el versículo 8, Dios le dijo o le había dicho mucho tiempo atrás al pueblo de Israel: tú te convertirás, escucharás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Eso era lo que Dios había mandado, y esa palabra jamás había perdido vigencia, ni ha perdido vigencia hoy tampoco. Pero la nación de Israel estaba perdida, y estaba perdida porque el libro de Dios, la ley de Dios, estaba perdido. La tragedia más grande de una persona, la tragedia más grande de una familia, de una pareja, la tragedia más grande de una nación, de cualquier sociedad, es perder de vista o perder contacto con la palabra de Dios. Ay de nosotros que amamos tanto a una nación como Colombia, pero es una nación que hace mucho tiempo ha perdido contacto con la palabra de Dios. Es como un piloto aéreo perdiera contacto con la torre de control. Va a estar completamente perdido en el aire. Tal vez va a estar insistiendo: torre de control, por favor, respóndame, contéstenme. ¿Dónde estoy? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde debo ir? ¿Dónde debo aterrizar? ¿Qué rumbo debo seguir? Nuestro país, Colombia, no es la excepción, porque Colombia nunca ha sido una cultura bíblica, con excepción de las iglesias cristianas evangélicas. Nuestro país ha vivido más como una cultura religiosa, ferviente, tradicionalista, que ha desconocido la enseñanza bíblica. Solamente hasta hace quizás 60 años se abrió la posibilidad del estudio bíblico en el contexto católico romano. Y uno diría: caramba, ahora están conociendo la verdad. Pero los años han pasado y lamentablemente no parece ser así, porque el catolicismo nunca ha cambiado en lo más mínimo. No se ha percibido nunca ningún espíritu de arrepentimiento y no se ha marcado ninguna diferencia. Antes, la Biblia, el estudio bíblico, lo han usado para reafirmar y remachar más sus creencias. Hermanos queridos y amigos, si se pierde de vista la palabra de Dios, entonces no sabré cómo vivir, no sabré si estoy bien o estoy mal, no sabré si lo que hago es bueno o es malo, tampoco sabré cómo salir del laberinto en el que me han llevado las decisiones de mi vida. Simplemente vivo en el país de las tinieblas y me parecerá que eso es lo normal. Josías encontró una nación en la peor condición. Y uno se preguntaría: si toda la nación estaba así, ¿cómo estaría la familia? ¿Cómo estaría el hombre y la mujer en su vida individual y personal? Todos aquellos hombres y mujeres
comunes y corrientes. ¿Cómo estaría la juventud? ¿Qué esperanza tendrían las generaciones que se estaban levantando? ¿Qué esperanza tendrían los niños? Hacía mucho tiempo que esta nación había perdido de vista la ley de Dios, sus mandamientos y todo camino de santidad, y se habían hecho abiertamente opuestos a Dios, se habían hecho idólatras, inmorales y supersticiosos. Al menos no estaban honrando a Dios, no estaban guardando sus mandamientos y estaban tomando el pecado a la ligera. Y eso traería consecuencias. Las consecuencias vendrían y las consecuencias vendrán y las consecuencias están viniendo. Y eso fue lo que le confirmó a Josías la profetisa Hulda. Josías dijo: yo quiero entender qué es lo que este texto que acabo de escuchar leer significa. Vayan, y envió a algunos de sus funcionarios a una profetisa llamada Hulda. Vayan y pregúntenle a la profetisa que ella nos ayude a entender, que nos explique esto, qué es lo que significa. Y la profetisa Hulda le mandó a decir a Josías: decid al hombre que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová: voy a traer el mal sobre este lugar y sobre sus habitantes. Es decir, todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. No se apagará. Eso fue lo que le confirmó la profetisa a Josías. Pero Dios le mostró que la única forma de salir de eso, miren bien, Dios le mostró la única forma la única forma de salir de eso, la única forma de evitar y retraer el juicio de Dios era volviendo a la Biblia, volviendo a la palabra. Desafortunadamente, y yo diría trágicamente, Colombia es un país que está cosechando hoy lo que han sido siglos de ignorancia y menosprecio por la Biblia como palabra de Dios. Pero en medio de todo eso, Dios abrió una oportunidad para el arrepentimiento. La única manera de evitar el juicio de Dios era volviendo a su palabra. Y Dios, por medio de eso, les abrió una oportunidad para el arrepentimiento. Cuando Dios habla, cuando Dios advierte, cuando Dios llama, cuando Dios nos abre su palabra, esa es una oportunidad de arrepentimiento. Cuando Dios nos habla, es una oportunidad de arrepentimiento. Ahora bien, déjenme decirles esto. Uno pensaría que haber hallado el libro de la ley sería algo muy agradable, porque les traería una voz de aliento, una voz de esperanza, una serie de promesas alentadoras. A todos nosotros nos encanta escuchar o encontrar en la Biblia esa voz de aliento, de esperanza y promesas alentadoras. Todo eso está muy bien. Cualquiera se hubiera atrevido a pensar: bueno, Dios nos va a hacer ver que lo que estamos haciendo está bien. Dios nos va a hacer ver que lo que estamos haciendo está bien delante de sus ojos, que el aborto está bien. La vicepresidenta Kamala Harris en Estados Unidos decía en un discurso el otro día: su fe religiosa no tiene por qué impedirle
apoyar el aborto. Dios nos va a decir que ser homosexuales está bien y casarnos entre hombres y entre mujeres unos con otros está bien delante de sus ojos. Dios nos va a hacer ver que lo que estamos haciendo al ser un gobierno corrupto está bien delante de sus ojos. Dios nos va a hacer ver que creer en el zodiaco y en el horóscopo y adorar los astros del cielo está bien delante de sus ojos. Dios nos va a hacer ver que seguir devotamente a una imagen está bien delante de sus ojos. Pero desafortunadamente no fue así en este caso. La reacción de Josías demuestra que lo que escuchó en la lectura no fue nada halagüeño, no fue nada alentador, no fue nada esperanzador. Todo lo contrario, fue un mensaje horroroso. Lo que Josías escuchó fue un mensaje horroroso, porque dice: cuando el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos, literalmente rasgó sus vestidos. Esta era una forma costumbrista de expresar ira, ofensa o dolor, y en este caso indica una profunda consternación por el pecado propio y por el pecado de su pueblo. Si nosotros reaccionáramos así ante una noticia trágica, o mejor, si reaccionaríamos así ante una noticia trágica, piensen cuál podría ser la peor noticia que usted pudiera recibir hoy o en cualquier momento. ¿Cuál sería la peor noticia que usted podría recibir? Y piense cómo sería su reacción. Así que cuánto más debiéramos hacerlo ante la eventualidad del juicio de Dios sobre nosotros. Desde el Deuteronomio, Dios había advertido una y otra vez con respecto a la importancia de guardar su palabra y a las consecuencias que traería el no guardarla. En el capítulo 27 del Deuteronomio, en el versículo 15, dice: maldito el hombre que haga una escultura o una imagen de fundición, cosa abominable para Jehová, obra de manos de artífice, y la ponga en lugar oculto. Maldito el que deshonre a su padre o a su madre. Maldito el que desplace el límite de su prójimo. Maldito el que haga errar al ciego en el camino. Maldito el que pervierta el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Maldito el que se acueste con la mujer de su padre. Maldito el que se ayunte con cualquier bestia. Maldito el que se acueste con su hermana, la hija de su padre o de su madre. Maldito el que se acueste con su suegra. Maldito el que mate a su prójimo ocultamente. Maldito el que reciba soborno para quitar la vida a un inocente. Maldito el que no confirme las palabras de esta ley para cumplirla. De eso fue de lo que se dio cuenta Josías, y entendió que el juicio de Dios sobre el pecado se haría real. Pero saben, la diligencia con la que Josías, no solo por su reacción ante la lectura de la palabra de Dios, al escuchar la palabra de Dios, sino su diligencia inmediata en restaurar las cosas, en poner en orden las cosas, en volver a poner las cosas en su respectivo lugar, en sacar fuera, echar fuera lo que no estaba bien delante de los ojos de Dios. Esa diligencia en restaurar las cosas fue evidencia de que Josías vio aquello también como una oportunidad de salvación. Era la única manera como podría evitarse el juicio de Dios. Josías nos hace ver, nos muestra un ejemplo de cómo debiéramos responder a la palabra de Dios. Cómo debiéramos responder a la palabra de Dios.
A veces en el culto, aquí en nuestro culto, hacemos lecturas bíblicas y a veces me parece que hacemos las lecturas bíblicas como de una manera demasiado ligera, de una manera demasiado superficial, y debiéramos hacer las lecturas con más reverencia, con más cuidado, con más orden. Piense, ¿qué espera Dios cuando habla? ¿Qué espera Dios cuando habla? ¿Usted cree que Dios habla? Amén. Dios es un Dios que habla. Al dejar su palabra con nosotros, significa que Dios ha querido hablarnos, nos ha hablado y nos habla. Dios habla. ¿Qué espera usted cuando Dios habla? Cada que abrimos la palabra, cada que abrimos la Biblia y la leemos, está brotando, está surgiendo la palabra de Dios. Dios está hablando. Y nosotros debiéramos ser reverentes a ese hablar de Dios. Es más, ¿qué espero cuando Dios me habla a mí? A mí. ¿Me habla Dios a mí? ¿Le habla Dios a usted en lo personal, en lo individual? ¿Le habla Dios a usted a su propio corazón? Cada que leo la Escritura siento que Dios me habla, siento que Dios me llama, siento que Dios me advierte, siento que Dios me redarguye, me hace ver lo que no está bien en mí. No solo me da consuelo y esperanza y fortaleza, sino que a veces también me jala las orejas. El asunto está en saber discernir y saber responder. Josías oyó, sí, él oyó bien y puso atención y se concentró en lo que estaba escuchando y supo que el problema, por lo que escuchó, que leyeron en el libro de la ley, Josías supo que el problema de Judá, el problema de su pueblo, de su gente, de los religiosos de su pueblo, de toda la gente, era el pecado. Y también supo que aunque nosotros no le demos importancia al pecado, Dios sí lo hace con autoridad. Y la inflexible determinación de Dios de traer juicio demuestra que Dios toma en serio el pecado. Sin duda alguna, al escuchar la lectura, el rey no pudo hacer otra cosa más que sentirse consternado, rasgando sus vestidos. Y yo diría, eso es quebrantamiento. Eso es quebrantamiento. Eso es quebrantamiento. Quebrantamiento. Nosotros vemos el quebrantamiento en varios personajes bíblicos. Lo vemos en Isaías, cuando ante la visión de Dios dijo: ¡ay de mí! Cuando usted y yo decimos ¡ay!, es porque algo que nos duele. ¡Ay de mí!, dijo Isaías. Nehemías dijo en su oración: Dios, yo y mi pueblo hemos pecado. Daniel oraba en su oración y pedía a Dios: perdona el pecado de tu pueblo. Pablo, ante su visión de Jesús, dijo: ¿quién eres, Señor? El quebrantamiento es la experiencia en la que nuestras justificaciones se derrumban. Todos nosotros tenemos una justificación para todo lo que no está bien en nuestras vidas. No, yo no vengo a la reunión de oración del martes porque, ¿verdad? Porque esto, porque lo otro, porque lo demás allá. Y yo me pregunto, ¿cuántas justificaciones más usted tiene delante de Dios? Sus justificaciones no tienen nada que ver conmigo como pastor. ¿Yo qué puedo hacer
por las cosas que a usted le impiden obedecerle al Señor como debiera ser. Eso es un asunto entre usted y Dios. Justificaciones. El quebrantamiento es cuando nuestras justificaciones se derrumban, cuando nos quedamos sin argumentos delante de Dios y cuando nuestra voluntad se quiebra totalmente. Quizás nosotros no hagamos como Josías, rasgándonos las ropas, pero al menos al escuchar, considerar, leer, meditar, reflexionar, razonar en la palabra de Dios, debiera hacernos pensar seriamente con respecto al pecado y a aquello en lo que estamos desobedeciendo a Dios. Amén, hermanos. Déjenme decirles algo más. En medio de toda esa situación de Josías, en su encuentro con la palabra, Dios abrió un espacio de gracia. Dios abrió un espacio de gracia y nosotros debiéramos ser agradecidos profundamente con Dios por los espacios de gracia que nos abre. Los espacios de gracia que nos abre. En el versículo 29 dice, versículo 29, entonces el rey hizo reunir a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Subió el rey a la casa de Jehová y con él todos los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. ¿Y qué hizo Josías? Leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y saben, hermanos, ¿se ha preguntado usted quiénes eran esos que estaban ahí? Esos ancianos, venerables ancianos, religiosos, venerables religiosos. ¿Sabe usted quiénes eran esos hombres de Judá y esos habitantes de Jerusalén? Y los sacerdotes, ahí estaban los sacerdotes y los levitas y todo el pueblo, desde el más niño hasta el más anciano, todos estaban ahí. ¿Sabe usted, se ha preguntado quiénes eran esos que estaban ahí? Pues simple y sencillamente los mismos que describen los versículos 3 al 7. Eran los mismos que estaban ahí. Los versículos 3 al 7 nos dicen cómo eran. Ellos eran los que frecuentaban los santuarios, los lugares altos, adoraban, veneraban las imágenes de acera, las esculturas, las imágenes fundidas. Ellos eran los que adoraban al sol. Ellos eran los que promovían entre la sociedad del pueblo de Israel la inmoralidad, la idolatría y la desobediencia a Dios. Esos eran los que estaban ahí. Yo me pregunto de qué manera nos impacta la palabra de Dios cuando la leemos o cuando la oímos. A mí lo que más me impresiona de la reforma luterana, leyendo uno la experiencia de Lutero, lo que más me impresiona fue su profunda y apasionada búsqueda. Y se metió en la palabra y él dijo, la respuesta tiene que estar aquí. Solamente en la palabra de Dios está la respuesta. Y lo que más me impresiona fue cómo Martín Lutero cuando encontró que la salvación no tenía que pagarla de ninguna manera, sino que fue pagada por Jesús y nos es dada por gracia, nos es dada gratis. Martín Lutero dijo, gloria a Dios, acabo de nacer de nuevo. A muchas personas no les impresiona para nada la palabra de Dios. No, eso es verdad. A otros como que los deja pensando. Sí, como que los deja pensando. Pero a otros parece que la palabra de Dios fuera como una estaca que se les clava en el corazón y se les vuelve insoportable.
como la multitud del día de Pentecostés ante la predicación de Pedro, cuando les dijo: ustedes mataron a Jesús crucificándolo en una cruz. Ay, eso sí que se les clavó en el corazón, llamarnos asesinos. Pero lo peor de todo es que tiene razón. Eso es lo que somos, es lo que hemos hecho, eso es lo que nosotros somos. No podemos negarlo. Y de tal forma la palabra de Dios les llegó a lo más profundo de su corazón, que ellos, dice Lucas, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron: hermanos, ¿qué haremos? Yo no sé cuántas veces usted se pregunta: carambas, yo no estoy obedeciendo a Dios en esto, otro, en esto. Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer, Señor? Saben, hermanos queridos, hablando de expresiones costumbristas, la razón por la cual nosotros quizás no manifestamos un agudo dolor por el pecado es porque hemos minimizado el pecado, lo hemos tomado a la ligera y desafortunadamente muchas veces lo hemos justificado. Siempre tenemos una justificación. Pero Dios, en su gran misericordia, abrió un espacio para que la nación judía, en cabeza de su rey, examinara y reconociera las cosas que no estaban bien en su vida. Abrió ante sus ojos su palabra. Josías reunió a todo el mundo, abrió el libro de la ley y leyó a sus oídos, delante de sus oídos, leyó la palabra. Dios abrió ante sus ojos su palabra, la palabra que habían olvidado y que habían pasado por alto. Y solo cuando la palabra se abre ante nosotros y nosotros abrimos nuestro corazón a ella, hermanos, es cuando reconoceremos la santidad de Dios, veremos nuestro propio pecado y les aseguro, volveremos por el camino que habíamos abandonado. Hermanos queridos, Dios no nos quebranta para destruirnos, pero el hecho de que nos quebrante con su palabra es ya una bendición invaluable. Pero sí nos quebranta para darnos una nueva oportunidad de comenzar otra vez. Todo depende de cómo respondamos a su palabra. Hermano, hermana, hermanos, tomemos más en serio la palabra del Dios que nos habla. ¿No les parece? Amén. Dios les bendiga. Estemos de pie, por favor. Ahí en su lugar, ore, por favor. Ore usted delante de Dios. Es su corazón y Dios. Es su corazón y Dios. Es su corazón y la palabra de Dios. Pídale al Señor que le ayude a tomar en serio lo que Dios le habla. No solamente aquí ahora, sino cada vez que usted lee la palabra, cada vez que lee su Biblia, cada vez que hace su devocional. No sé, pídale: Dios, ayúdame a tomar en serio tu palabra. Dios bueno, yo quiero de una manera muy especial, Señor, hoy, en este día de octubre, quiero darte gracias, Dios, por la Biblia. Quiero darte gracias por tu palabra. Quiero darte gracias por tu revelación. Quiero darte gracias porque un día, Señor Dios, tú me alcanzaste por medio de tu palabra. Me hablaste. No siempre fue fácil responder, pero a través del tiempo, Dios, tú nos vas enseñando, nos vas ayudando a crecer y a ir respondiendo y a tomar en serio tu palabra. Y aún tenemos mucho camino que recorrer. Pero Dios, ayúdanos a tomar tu palabra en serio
cada vez más hoy, tanto en lo personal como también como familia y como iglesia. Hoy te doy gracias junto con esta amada iglesia. Te doy gracias por la reforma. Sí, te doy gracias, Dios, por lo que la reforma luterana nos heredó. Nosotros no somos reformados, quizás ni somos luteranos, pero Señor Dios, aprendemos mucho de alguien que un día tuvo un profundo encuentro con Dios y rescató en su esfuerzo y en su sacrificio, aún exponiendo su propia vida y seguridad, rescató la Biblia del monopolio bajo el cual estaba y la hizo llegar a la gente para que la conociera y la escuchara. En cierta forma, algo muy semejante a lo que hizo Josías. Dios, ayúdanos a seguir hoy ese ejemplo. Nosotros como bautistas, llévanos, Dios, a llevar más el conocimiento de tu palabra, a promover más el estudio de tu palabra, a predicar más tu palabra, a anunciar más tu palabra, porque vivimos, Dios, en medio de una sociedad en tinieblas que desconoce tu palabra y necesita de la luz de tu verdad. Con razón Jesús nos dijo, nos enseñó, nos mandó que nosotros debemos ser sal y luz. Señor, ayúdanos a ser de verdad más diligentes en anunciar, enseñar, proclamar, vivir tu palabra, dar testimonio de tu palabra, no solo verbalmente, sino a través de nuestra propia vida. Gracias, Dios, porque hoy gozamos, Señor, gozamos del derecho y de la libertad para estudiar tu palabra y para predicarla. Y te rogamos, Señor, que nos guardes ese derecho, que nos guardes esa libertad, porque hay muchos, Señor Dios, en nuestro entorno que quisieran, Señor, privarnos de ese derecho y de esa libertad. Y lo estamos viendo en muchas partes del mundo hoy, porque vivimos en un mundo que no quiere nada con tu palabra. Señor Dios, ayúdanos a ser fieles en lo que tú nos has mandado a hacer, pero sobre todo, Dios, ayúdanos a examinar nuestra propia vida, nuestro propio corazón, cada día más y más, a la luz de tu palabra, y dejar que tu palabra nos muestre lo que no está bien en nosotros, pero también, Señor, encamínanos a obedecer. Padre, te amamos, Dios, te exaltamos, te adoramos y gracias te damos por tu palabra que nos habla. Gracias en el nombre de Jesús, hoy y por siempre. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Denle ese aplauso al Señor. Es para la honra y para la gloria de Él. Dígale a su hermano que está a su lado, te amo y Dios te ama. Dios les guarde a todos.